Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia donde el eco de una verdad sepultada, desenterrada por la humildad y la valentía, no solo derribó un imperio de mentiras construidos sobre la soberbia, sino que reescribió el mismísimo destino de un pueblo que se creía condenado al olvido? Porque hoy te contaré cómo una frase, pronunciada con la calma de quien lo ha perdido todo y solo le queda la dignidad, se convirtió en el sismo que desmoronó la arrogancia de un alcalde y reveló la cruel verdad oculta de su fortuna. En el corazón del pueblo, bajo la atenta mirada de un alcalde que se creía intocable y que la había humillado públicamente, la maestra rural, con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes, desveló no solo la verdad más atroz de su fortuna ilícita, sino la cruda evidencia que lo exponía como el verdadero arquitecto de la tragedia que había sumido a la región en el olvido y la desesperación. Mi nombre es Elena Castillo, y durante décadas fui una sombra silenciosa en el corazón de El Refugio, un pequeño pueblo anclado en la sierra, olvidado por el progreso, pero asfixiado por el puño de hierro de su alcalde, Fernando Cisneros. A mis 40 y pocos, mi existencia era una sinfonía de silencios y sacrificios, una vida tejida con hilos de dignidad y de una resistencia férrea. Cada mañana, mucho antes de que el sol asomara por detrás de las montañas y sus primeros rayos dorados tiñeran de esperanza los picos, yo ya estaba en pie. Mis manos, a pesar de su juventud, no eran delicadas ni perfectas. Estaban sutilmente marcadas por el trabajo constante en el pequeño huerto de la escuela, por el roce áspero de los libros viejos que tanto amaba, y por las innumerables veces que había tenido que remendar la ropa de los niños del pueblo. La piel de mis nudillos se sentía ligeramente áspera, y mis uñas, siempre cortas y llenas de tierra, eran un testimonio silencioso de mi lucha diaria por mantener a flote la pequeña escuela rural, que era el último bastión de esperanza en el refugio. Mi ropa era simple, modesta, con los colores ligeramente desvaídos por innumerables lavados, una clara declaración de mi lugar en el mundo, el de quien se arraiga en la tierra, mientras la opulencia se cierne a su alrededor, inalcanzable para la mayoría. Nuestra escuela, una pequeña estructura de adobe y madera, con el techo de tejas descoloridas por el sol implacable de la sierra, era un santuario de luz tenue y de la esperanza que solo las risas de los niños podían ofrecer. Aunque pequeña y siempre amenazada por el abandono gubernamental, ese aula era nuestro único santuario, nuestro lugar seguro en un mundo que nos había rechazado. Sus paredes, finas como el papel, dejaban filtrar los ruidos de la vida rural, el balido de las cabras, el canto de los gallos al amanecer, el murmullo lejano del viento entre los árboles secos. Dentro del aula, sin embargo, el silencio solo se rompía por la voz de los niños recitando lecciones o el suave trazo de sus lápices en el papel. Era un espacio de calma, donde yo podía encender la chispa del conocimiento y recordar los pocos y preciosos recuerdos de mi propia infancia en el refugio, antes de que el pueblo se sumiera en la desolación. Mi entorno inmediato eran los caminos de tierra polvorientos, los campos secos, las casas humildes de mis vecinos, lugares donde la resiliencia se abría paso en medio de la precariedad. Las miradas, las miradas que recibía. Eran puñaladas lentas que se clavaban en mi alma, especialmente cuando el alcalde, Fernando Cisneros, o sus secuaces visitaban el pueblo. Él, con su traje impecable y su sonrisa de político, me observaba con una mezcla de curiosidad superficial y un desprecio apenas velado. Maestrita de pueblo, murmuraban sus cronis con risas ahogadas, sus palabras cargadas de burla, como si mi vocación y mi apego a la tierra fueran una mancha indeleble que desfiguraba mi existencia. Ella es demasiado idealista,
demasiado ingenua. No entiende el mundo de los negocios. Oía de otros sus voces cargadas de juicio, como si mi pasión por la educación y la justicia fueran una debilidad. El nudo en mi garganta se apretaba con cada una de esas interacciones, un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de mi ser, una punzada que me recordaba la cruda injusticia de un mundo que juzgaba sin conocer el corazón. A veces, durante las raras visitas del alcalde, él me humillaba públicamente, disfrazando sus ataques de preocupación por el pueblo. «Maestra Elena», decía con un tono condescendiente, mientras los aldeanos observaban con temor. «Veo que sus métodos son anticuados. El pueblo necesita progreso, no cuentos de abuelas y huertos. Su escuela es un gasto que apenas produce resultados. Debería pensar en un empleo más moderno. Y deje de quejarse por la falta de agua. Es la sequía, no nuestra culpa». Sus palabras, dichas con una sonrisa pulcra pero cargada de veneno, eran un dardo directo a mi corazón. Yo, con la misma inescrutable calma que había aprendido a forjar a golpes de realidad, me mantenía erguida, mi cuerpo menudo absorbiendo la brusquedad como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta mis huesos. Soy invisible para él, solo una voz molesta, una mosca en su banquete, pensaba a menudo, mientras mis manos, tan callosas y marcadas por el trabajo, se aferraban a la mano de un niño tembloroso, como al único objeto que aún me concedía un propósito tangible, una forma de seguir adelante, una resistencia silenciosa a su desprecio. Observaba los relojes de lujo que brillaban en las muñecas de los socios del alcalde, sus coches deportivos que los esperaban al final del camino de tierra, sus conversaciones sobre nuevas inversiones y hoteles de lujo en la costa, y contrastaba esa opulencia visible con la precariedad oculta de mi pueblo, siempre sediento, siempre empobrecido. Mi alma se encogía un poco más con cada ostentación de riqueza, no por envidia, sino por la cruda injusticia de un mundo que valoraba las apariencias sobre la esencia, el brillo superficial sobre el mérito, y que había olvidado el origen de su propia riqueza. Pero, ¿sabes qué, mi querido amigo? Detrás de esa apariencia de maestra de pueblo, debajo de esas manos marcadas por el trabajo y esos ojos que a menudo reflejaban el cansancio, se escondía un tesoro. Un conocimiento profundo, un don ancestral, una pasión que mi propia abuela, la anterior maestra del pueblo, me había inculcado desde niña. Antes de que el refugio cayera en la desgracia, mi abuela, una mujer sencilla pero con una mente brillante y un espíritu inquebrantable, me había enseñado la intrincada historia de las tierras del pueblo, la geología oculta de la sierra y el significado de las antiguas leyendas sobre la fuente sagrada, el manantial que había dado vida a él. Refugio desde tiempos inmemoriales. Yo poseía una memoria fotográfica para los detalles de los mapas antiguos, para los códigos de construcción y un conocimiento profundo de las vetas subterráneas de agua y minerales. Era una experta en la interpretación de señales de la Tierra, un don que había permanecido oculto, subestimado por un mundo que solo confiaba en las perforaciones de las grandes corporaciones y los informes técnicos pagados. Nadie sospechaba mi verdadero don, mi verdadera vocación, mi pasado ilustre en este campo. La gente, incluidos los propios aldeanos, creía que mis ideas sobre el agua y la tierra eran simples excentricidades, el producto de una educación rural. Fernando Cisneros, el alcalde, se burlaba abiertamente de mi obsesión con la tradición y de mi amor por el barro, sin saber que ese barro era la clave para desvelar su propia corrupción. Cuando el mundo, finalmente, viera lo que yo era, el impacto y la sorpresa serían devastadores. Los ingenieros de la ciudad, los geólogos del gobierno,
con toda su experiencia y sus diagnósticos complejos, se quedarían boquiabiertos, avergonzados de su propia ceguera y de su arrogancia. La idea de que la maestrita de pueblo era la portadora de una sabiduría capaz de reescribir la historia de una ciudad y de desvelar la verdad sobre la corrupción que había secado un río, sería una píldora amarga de tragar para muchos. Cada decisión que tomaba, cada preocupación que me carcomía, cada sentimiento que me invadía, cada observación del mundo a mi alrededor, todo se acompañaba de un monólogo interno que ocupaba mi mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de mis pensamientos. ¿Debo seguir guardando este secreto? ¿Es mi deber proteger a los niños de la escuela? ¿O es mi deber desvelar la verdad para que la justicia prevalezca, no solo para mí, sino para mi pueblo, para el legado de mis ancestros? Las dudas me asaltaban con la fuerza de un río embravecido. Las ojeras bajo mis ojos eran el mapa de mis batallas nocturnas. Cuando Fernando me humillaba frente a los aldeanos, mi mente se debatía. Quiero gritarle que su poder no le da derecho a pisotear el alma de mi gente, que el valor de un pueblo no se mide en cuántos hoteles de lujo tiene, sino en la pureza de su agua y la dignidad de su gente. Pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Me echará de la escuela? ¿Qué será de los niños sin una maestra? ¿Qué será de el refugio sin su fuente sagrada? La frustración me quemaba por dentro, una llama constante que amenazaba con consumirme. Pero la esperanza, esa pequeña y terca chispa que eran las risas de los niños, siempre me recordaba el verdadero propósito de mi vida: la integridad, la justicia y el valor de la verdad. Por mis niños, por mi pueblo, por la justicia de lo que es correcto, debo aguantar, pero también debo actuar. La oportunidad llegará, y debo estar lista para desenterrar la verdad. La determinación se mezclaba con el cansancio, creando una mezcla agridulce que era el motor de cada uno de mis días. La audiencia debía sentir mi dolor, mi esperanza, mi frustración y mi inquebrantable determinación, porque eran el motor silencioso de mi existencia. Y en ese mundo de polvo y olvido, existía un hombre que personificaba la arrogancia, el clasismo, la traición y el abuso de poder: Fernando Cisneros, el alcalde. Un hombre de 50 y tantos, de cabellos engominados y un aire de superioridad que lo precedía. Era el líder de El Refugio, aunque para él el pueblo era solo un escalón en su ascenso político y una fuente de riqueza personal. Su esposa, doña Sofía, una mujer delgada y siempre vestida con ropa de marca, lo apoyaba en cada uno de sus desprecios. Su crueldad no era ruidosa, no, era un veneno lento, silencioso, que se manifestaba en pequeñas acciones diarias y en diálogos despectivos. Cada vez que visitaba la escuela, sus ojos gélidos me escaneaban de arriba abajo, deteniéndose con desdén en mi ropa sencilla, en mis manos de trabajadora. «Maestra Elena», decía con una voz pulcra y sin emoción, «veo que sus métodos de enseñanza son rústicos. El pueblo necesita modernidad, no viejas canciones y cuentos. Sus niños son simples, no tienen ambición». No había un solo día sin una queja velada, sin una mirada de desprecio. Una mañana, Fernando me encontró en la entrada de la escuela, regando mis pocas plantas con el agua de un viejo barril. «¡Maestra Elena!», espetó con un tono de voz que hizo que el aire se congelara. «Ya le he dicho que no malgaste el agua». El pueblo sufre sequía, y esas plantas son insignificantes. No son más que un estorbo para el progreso. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco, y no dudó en dar una patada al barril, derramando el poca agua restante y rompiéndolo, una manifestación deliberada de su crueldad y su desprecio por todo lo que yo representaba. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente,
recogiendo los trozos de madera del barril. Mis manos temblaban imperceptiblemente, mientras mi monólogo interno gritaba: «Un día, Fernando, un día te arrepentirás de la forma en que desprecias el agua y a quienes la necesitan. Un día sabrás que has despreciado a tu propio pueblo». Al día siguiente, Fernando me volvió a encontrar en la plaza del pueblo, esta vez acompañado de un grupo de inversores a los que intentaba impresionar con una maqueta de un futuro resort de lujo. «Ah, maestra Elena, ¿sigues por aquí? Creí que ya habrías entendido que no encajas en este círculo», dijo con una risa falsa, mientras los inversores reían a coro, lanzándome miradas incómodas. «Su escuela es una ruina, y usted es una carga para el pueblo. Debería retirarse y dejarnos prosperar». La humillación era una estrategia, una forma de recordarme mi lugar, de pisotear mi autoestima y de reforzar su propia imagen de visionario. Cada vez que repetía estos patrones de comportamiento, variaba los detalles, el matiz en su voz, el gesto de su mano, la intensidad de su mirada, pero el objetivo era siempre el mismo: reforzar mi posición de estorbo, de ser insignificante, de ser un simple recuerdo de un pasado que él quería borrar. La caída de Fernando, oh mi querido amigo, tenía que ser tan visceral y satisfactoria como el ascenso de mi espíritu, un acto de justicia poética que purificara el aire de su desprecio y redimiera su alma. La vida cotidiana de Elena en El Refugio, bajo el yugo de la escasez y el desprecio del alcalde, era una batalla constante contra la desesperación. Cada mañana, mi día comenzaba con el ritual silencioso de la esperanza. A las 6 en punto, antes de que el sol se alzara completamente sobre las montañas, yo ya estaba en la escuela, encendiendo las pocas bombillas que funcionaban, preparando las pizarras con el poco tiza que teníamos. Mi rutina era la de un reloj de arena, donde cada grano era una hora de trabajo, pero ejecutada con una dignidad que ninguna humillación podía borrar. Luego llegaban los niños, con sus caritas de sueño y sus uniformes remendados, sus ojos llenos de una sed de conocimiento que no podía saciarse con los escasos recursos que teníamos. Mis tareas eran un simulacro de importancia para el mundo exterior: enseñar, cuidar, inspirar. Pero también, cada día, enfrentaba la cruda realidad de El Refugio. Recorría los caminos de tierra con mis botas polvorientas, observando los campos secos, las grietas en la tierra que antes era fértil, las casas deshabitadas de familias que habían huido en busca de una vida mejor. Los comentarios que escuchaba eran una banda sonora de mi opresión. La sequía nos está matando. El alcalde prometió agua, pero nunca llegó. Nadie se preocupa por nosotros, los de El Refugio. Cada palabra, cada suspiro, cada murmullo, era un recordatorio constante de la distancia que nos separaba de ese mundo de reconocimiento y valor. Esta maestra está loca, creyendo que el agua volverá sola. Oía de un aldeano escéptico mientras yo intentaba arreglar una tubería rota en la escuela. Otra vez, la propia doña Sofía, la esposa del alcalde, con una sonrisa helada, se quejó públicamente en el evento anual del pueblo sobre la falta de higiene en la escuela, una indirecta clara hacia la falta de agua y mi incapacidad para mantener todo impecable. Estas palabras, aparentemente insignificantes, eran puñaladas lentas que se acumulaban. Yo sentía el ardor en mis ojos, pero me negaba a llorar. Mis labios se apretaban en una fina línea, una barrera contra la desesperación. Mi cuerpo se tensaba, mi corazón latía con un ritmo furioso, pero mi rostro permanecía impávido, una máscara de indiferencia que ocultaba la tormenta interna. El impacto acumulativo de estas pequeñas agresiones era agotador, drenando mi energía, pero al mismo tiempo forjando una resistencia de acero.
La monotonía de mi existencia no me adormecía. Me hacía más consciente de cada injusticia. El contraste entre la opulencia de la ciudad, donde Fernando Cisneros solía pasar la mayor parte de su tiempo, y la humildad de mi pueblo era flagrante, una injusticia palpable. Los edificios de cristal que se alzaban en la capital, los anuncios luminosos de marcas de lujo, las calles atestadas de coches caros, todo gritaba riqueza, poder y una vida sin preocupaciones. Yo, con mis manos marcadas por el trabajo y mi ropa sencilla, me movía como una pieza fuera de lugar en un museo de arte moderno, un objeto discordante en una obra de arte. Recordaba una vez que Fernando me había visto desde su coche de lujo en la entrada del pueblo, sin detenerme, pero con una mirada de hastío por el polvo que levantaba al pasar. Su rostro, con un gesto de desprecio, se había alejado, llevándose consigo la última pizca de esperanza de ser reconocida, de ser vista. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, mi voz un murmullo apenas audible, sintiendo el peso del destino de mi pueblo sobre mí, el recuerdo de mi abuela y sus historias sobre la fuente sagrada. La escena me persiguió durante días, una herida abierta en mi dignidad, una que ardía cada vez que pensaba en la injusticia que me había tocado vivir. Es un peso sobre mi alma, una injusticia que me ahoga. Pensaba mientras repasaba mentalmente los mapas antiguos de la zona que mi abuela me había enseñado, los que mostraban el curso del manantial subterráneo. Pero mi amor por mi pueblo, mi herencia de sabiduría y la verdad de mi vocación me daban una razón para resistir, un propósito que valía más que cualquier orgullo momentáneo. La semilla del cambio, mi amigo, germinó de la manera más insospechada, del lugar más inocente para mí. Un dibujo de una de mis alumnas, la pequeña Sofía. Un día, mientras corregía los trabajos de los niños, Sofía me entregó un dibujo. Era un paisaje del pueblo, con la escuela, las casas, las montañas, pero había un detalle peculiar. Un río subterráneo, pintado con un azul brillante y vibrante, que serpenteaba bajo una gran roca cerca de la cantera abandonada del alcalde. Y en un rincón del dibujo, un pequeño símbolo que mi abuela me había enseñado, el antiguo símbolo de la fuente sagrada, el manantial que había dado vida a el refugio, y que ahora estaba misteriosamente seco y contaminado. Sofía, con la inocencia de un niño, me dijo: «Maestra, mi abuelo me dijo que aquí estaba la fuente sagrada, pero el alcalde construyó una cantera y la secó. Pero él dice que el agua sigue ahí, debajo de la roca». La cantera de la que hablaba la niña era una vieja propiedad de la familia Cisneros, que había sido abandonada hace años, pero que el alcalde había empezado a explotar de nuevo recientemente. En ese instante, mientras yo sostenía el dibujo y sentía la sangre helarse en mis venas, mi mente, mi tesoro oculto, comenzó a registrar sutiles patrones. Río subterráneo, cantera, símbolo de la fuente sagrada. Esas palabras encajaron con las historias que mi abuela me había contado. La leyenda de la fuente sagrada, el manantial subterráneo que abastecía de agua pura al pueblo, y que había sido secado misteriosamente cuando la familia Cisneros había comenzado sus primeras operaciones mineras hace décadas. Mi abuela me había contado los detalles, la ubicación exacta del manantial, los túneles subterráneos que lo conectaban con el pueblo, y cómo los Cisneros habían desviado el agua para sus propios intereses mineros, disfrazando el crimen como una sequía natural. Pensé que era una leyenda, una fábula para mantener viva la esperanza. Pero ahora, con el dibujo de Sofía y la conversación del alcalde sobre la sequía, esa frase regresó con una fuerza abrumadora. Recordé los detalles del manantial, su ubicación exacta, las palabras de mi abuela. Elena, un día, cuando la avaricia de los Cisneros sea insoportable,
la verdad brotará de la tierra que les robaron. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un dibujo, era una pista. La confirmación de que mi tesoro oculto, mi verdadera sabiduría, era más relevante que nunca. En ese instante, una chispa, una idea apenas formada, encendió mi mente. Mi conocimiento de la geología local, mi memoria fotográfica para los mapas y las estructuras subterráneas, y mi capacidad para desentrañar la lógica oculta detrás de la corrupción, se agitó con una fuerza abrumadora. No es una coincidencia, pensé. Es el destino. La fortuna de los cisneros no es su legado, es un robo. Y yo soy la única que tiene la llave para desenterrar la verdad y devolver el agua a mi pueblo. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi me hizo llorar. Podría ser una ilusión, me dije. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este es el momento de revelar la verdad, no solo de mi don, sino del verdadero origen de su imperio? La persistencia de la señal, la forma en que el dibujo de Sofía y la conversación del alcalde se alineaban con la historia de mi abuela, me obligaba a considerarlo. Mis pensamientos internos se desbocaron. Una avalancha de preguntas y posibilidades. ¿Y si este era el momento para que mi trabajo fuera reconocido, no por fama, sino por la justicia? ¿Y si mi secreto era la única forma de desmantelar esta injusticia y devolver la vida a El Refugio? La sola idea me provocaba una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Miedo a la confrontación con Fernando y su familia, a su ira, a su desprecio si mi plan fallaba, a que me acusaran de locura, a que me echaran del pueblo en mis últimos años. ¿Y si el mundo no me creía, a mí, la maestrita de pueblo? El ridículo, la humillación, podrían ser peores que mi situación actual. Pero también una emoción abrumadora ante la posibilidad de demostrar mi valía, de usar mi verdadero conocimiento para algo significativo, de no dejar que la historia de mi vida se perdiera en el olvido y que El Refugio siguiera sediento y empobrecido. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. Por mis principios, por la verdad, por la justicia, debo intentarlo. La chispa de esperanza se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que me quemaba por dentro. No hay vuelta atrás. La verdad, Elena, siempre encuentra su camino. Y a veces se esconde en las profundidades de la tierra. El proceso de mi transformación, de mi silenciosa metamorfosis de maestra rural a guardiana de una verdad crucial, fue un ballet meticuloso de investigación, preparación y una disciplina que creí haber perdido. Cada noche, después de que los niños se iban a sus casas y la pequeña escuela se sumía en el silencio, mi aula se transformaba en mi cuartel general de operaciones. Mi pequeña mesa de maestra, cubierta con libros de texto y cuadernos, ahora también albergaba mapas antiguos de la región que había dibujado con mis propias manos, basándome en las historias de mi abuela, mi viejo diario de notas, y una pequeña linterna que me permitía explorar los rincones más olvidados del pueblo y sus alrededores. No resumía. Cada paso era vital, cada descubrimiento una pieza crucial. Mi investigación comenzó por los archivos del propio ayuntamiento. Bajo la excusa de limpiar y organizar viejos papeles, logré acceder a cajas llenas de documentos antiguos sobre la propiedad de las tierras, los registros de agua y los permisos de minería de la familia Cisneros. El polvo de esos viejos volúmenes, con su aroma a papel envejecido y conocimiento acumulado, se adhería a mis ropas, un contraste irónico con el olor a tiza y libros viejos que me acompañaba durante el día. Pasaba horas allí, rastreando cada línea, cada nombre, cada cifra, buscando correlaciones entre la historia oficial de la sequía y los detalles que mi abuela me había transmitido
sobre la desviación del manantial. Descubrí actas de venta de terrenos con firmas dudosas, cartas de protesta de campesinos testarudos que habían sido silenciadas y viejos mapas geológicos que mostraban discrepancias con los actuales. El zumbido constante de mi vieja grabadora de voz, donde registraba mis observaciones y los ecos de las conversaciones de los cisneros, se convirtió en la banda sonora de mis noches solitarias. Hubo múltiples obstáculos. Mis manos temblaban más de lo que recordaba, y mi vista cansada a veces me dificultaba leer las pequeñas letras en la tenue luz de la noche. Quizás soy demasiado vieja para esto, pensé. La frustración me invadió, una ola helada de desesperación. Sentí la tentación de abandonar, de dejar que la injusticia siguiera su curso. Pero la imagen de los niños sedientos y la voz de mi abuela resonando en mi mente reavivaron mi determinación. Number no, me rendiré, me dije. Volví al día siguiente, con un café cargado, y me obligué a seguir, a entrenar mi mente, a desafiar la edad. Cada avance era seguido por un monólogo interno de alivio y una reevaluación estratégica. Esto es solo el comienzo. Ellos no saben lo que se les viene. Luego vino la observación secreta de la cantera de los cisneros y el terreno donde, según el dibujo de Sofía, se encontraba la fuente sagrada. Durante el día, mientras yo realizaba mis tareas de maestra, mis ojos no solo veían a los niños, veían las irregularidades en el paisaje, las pequeñas desviaciones en el cauce de los arroyos secos, los puntos de debilidad en la estructura de la cantera. Con una pequeña cámara que guardaba en el bolsillo de mi uniforme, tomaba fotos discretamente, registrando cada anomalía. El ambiente en la cantera era polvoriento, con el sonido de las máquinas a lo lejos y el crujido de las rocas bajo mis pies. El miedo me invadía a veces, el temor a ser descubierta por los guardias de seguridad de la cantera o por los trabajadores, a que mi pequeño secreto fuera expuesto antes de tiempo. Un paso en falso y todo se desmorona. Me recordaba, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Pero la adrenalina me impulsaba. La recolección de pruebas fue un desafío constante. Necesitaba no solo los documentos que probaban el fraude de la tierra, sino también evidencia de la desviación del manantial y la contaminación. Mi búsqueda me llevó a noches de insomnio, revisando los planos de la cantera, comparándolos con los mapas geológicos de mi abuela. Finalmente, una noche, mi linterna se posó en un viejo mapa en el archivo del ayuntamiento. Era una copia de un informe geológico original, contratado por los Cisneros, que detallaba la existencia del manantial subterráneo y cómo podía ser desviado. El informe había sido convenientemente enterrado y falsificado en los registros oficiales. Era un hallazgo valiosísimo. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página, el flash de mi cámara apenas visible en la penumbra. ¿Los riesgos? Si me descubrían, me acusarían de espionaje, de difamación, y mi vida estaría en peligro. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda, el nudo en mi estómago apretándose con cada nuevo descubrimiento. Un día, mientras revisaba los documentos en mi aula, la directora de la escuela, una mujer aliada del alcalde, me sorprendió. Escuchó un ruido, la luz de mi linterna. Me escondí rápidamente debajo de mi escritorio, mi corazón martillando, el miedo tan intenso que mi respiración se agitó. Casi todo se va al traste, pensé. Ella entró en mi aula, revisó, pero no encontró nada. Solo se burló de mi desorden y de la suciedad de mi pequeño espacio. El contratiempo solo fortaleció mi determinación. Son pruebas de que estoy en el camino correcto, me dije. Mis monólogos internos eran un torbellino de emociones, desde la euforia por un nuevo hallazgo hasta la desesperación por un revés. Cada nombre descubierto, cada conexión histórica que hacía,
Cada pequeño avance era un acto de fe, una pieza más en el rompecabezas de mi vindicación y de la justicia para mi pueblo. Y con cada pieza, mi convicción crecía. La verdad está ahí, Elena. Solo tienes que desenterrarla. Y yo seré quien lo haga. Para mi sorpresa, y para la de todos los que me habían subestimado, surgieron alianzas inesperadas que se tejieron en el entramado de mi plan, demostrando que la luz puede encontrarse en los lugares más insospechados, incluso en medio de la frialdad y el clasismo de la élite política. El primero en unirse a mi causa fue, contra todo pronóstico, el doctor Armando Soto, un geólogo reconocido y un antiguo alumno de mi abuela en El Refugio, que ahora vivía en la capital. Lo había contactado a través de un viejo conocido del pueblo. Armando, un hombre de unos 50, con gafas finas y una mirada de científico, había estado siguiendo la sequía del pueblo con preocupación. Una tarde me armé de valor y le abordé en una de sus conferencias en la capital. Le hablé del dibujo de Sofía, de las historias de mi abuela, de los documentos que encontré. Al principio, Armando me miró con una incredulidad palpable. Su rostro se tensó. Maestra Elena, ¿qué tonterías está diciendo? Con todo respeto, pero la sequía es un fenómeno natural, y el alcalde es un hombre de poder. Su voz era firme, un reflejo de su mente científica, pero también de su escepticismo. Yo no lo presioné. Le hablé con la calma que solo la convicción profunda puede dar, explicándole la lógica detrás de mi conocimiento, la forma en que los mapas antiguos se contradecían con los actuales, y los detalles que solo los documentos que yo tenía podían confirmar. Le mostré una foto de los informes falsificados que había encontrado, y le conté sobre el verdadero informe geológico que los cisneros habían ocultado. Armando me miró con una expresión que pasó de la duda al asombro, luego a una creciente fascinación, y finalmente a una profunda inquietud. Sus ojos, antes opacos por la rutina, ahora brillaban con una nueva chispa. «Dios mío», susurró, examinando las fotos. Esto es un fraude colosal. Y si lo que dice es cierto, la sequía de El Refugio no es natural, es un crimen». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. «Sí, doctor Soto, es cierto. Y necesito su ayuda para que la verdad salga a la luz, para que se haga justicia y para que El Refugio recupere su agua». Fue en ese momento, en el discreto pasillo de la universidad, entre el olor a libros y el murmullo de los estudiantes, que nuestra confianza se forjó. Armando, motivado por un profundo sentido de la justicia y la ética científica, me prometió su apoyo incondicional. «Cuente conmigo, maestra Elena, lo que sea necesario». Una injusticia así, una historia así, no puede permanecer oculta. Sus aportaciones fueron cruciales. Él me brindó acceso a equipos de perforación y análisis geológico. Me ayudó a autenticar los documentos que había encontrado y a preparar un informe exhaustivo que validara mi trabajo para presentarlo ante las autoridades y, si fuera necesario, ante los tribunales. Sus diálogos conmigo eran extensos, llenos de información técnica y consejos prácticos, y también de una creciente admiración por mi integridad y mi memoria, que aún persistía. Mi segunda aliada fue Sofía, la pequeña alumna que había dibujado el río subterráneo. Su inocencia y su fe en mí se convirtieron en un motor inquebrantable. Aunque no podía ayudar con la investigación técnica, su apoyo emocional y su fe incondicional me daban fuerzas. Ella, a su vez, inspiró a otros niños del pueblo a creer en el cambio, a no rendirse. También contacté a una joven abogada ambientalista, Laura Mendoza, que había luchado contra la corrupción en otros casos similares. Laura, al principio,
Se mostró escéptica, su voz teñida de cautela. ¿Una maestra de pueblo contra un alcalde? Suena a una batalla perdida. Pero mi firmeza, la convicción en mis ojos y la precisión con la que empecé a describir los documentos que había encontrado, la implicación de Fernando y su familia, y el apoyo inesperado del doctor Soto, la capturaron. Le mostré las pruebas, el informe geológico, las fotos de la cantera y los documentos falsificados. La expresión en su rostro cambió drásticamente. De la incredulidad pasó al asombro, y de ahí a la chispa de la abogada que huele una verdad. «Dios mío», susurró Laura, «siempre sospeché de ese alcalde. Esto es enorme, una bomba. Podría destruir su carrera y su fortuna». Laura, impulsada por su propia motivación de exponer la corrupción y de hacer justicia por los más vulnerables, se comprometió a ayudarme. «Esto es muy grave, maestra Elena, pero cuente conmigo. Quiero la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Y le daré una plataforma para que su voz sea escuchada ante la justicia». Sus interacciones conmigo se volvieron secretas, reuniones furtivas en el pueblo, llamadas cifradas. Laura me ayudó a organizar los documentos para la prensa, a investigar los vínculos de los Cisneros con otras empresas corruptas y a preparar el golpe mediático. La evolución de nuestra relación, de una maestra rural y una abogada, a dos cómplices en la búsqueda de la verdad, fue una de las recompensas más gratificantes de mi viaje. Sus diálogos, llenos de preguntas agudas y de un creciente respeto, alimentaban mi determinación. A medida que mi investigación avanzaba y mis alianzas se consolidaban, la tensión en el refugio y alrededor de Fernando Cisneros se volvió palpable. Los antagonistas, Fernando, doña Sofía, y sus principales cómplices en el ayuntamiento, comenzaron a sentir la presión, un sutil, pero innegable, cambio en la atmósfera. Habían notado mis preguntas persistentes, la presencia de Armando Soto en el pueblo y la creciente ansiedad de sus propios asesores, que ya no les daban respuestas tan tranquilizadoras sobre la sequía y las investigaciones de Laura Mendoza. La venta de las tierras de la cantera, que Fernando planeaba como su último gran negocio antes de retirarse, se había convertido en un foco de atención. La primera confrontación menor llegó una tarde, cuando yo revisaba unos informes geológicos con Armando Soto en la escuela. Fernando Cisneros irrumpió en el aula, su rostro contorsionado por una mezcla de sospecha y furia. «¿Qué están haciendo aquí, maestra Elena? Y usted, doctor Soto, ¿qué descaro tiene al meterse en los asuntos de este pueblo? Le ordeno que me entregue esos documentos ahora mismo». «Component placement», espetó, su voz gélida. «No es su lugar, maestra, entrometida. Deje que los expertos se ocupen de esto». Sus gestos eran bruscos, su cuerpo rígido, casi como el de un animal acorralado. Mi corazón, al principio, dio un vuelco, un instante de miedo que me recordó mi vulnerabilidad. Pero esa chispa inicial de temor fue rápidamente reemplazada por una firmeza inesperada. «No son solo documentos, señor alcalde. Es la verdad. Y la verdad, a veces, se encuentra en los rincones más oscuros que usted ha querido ocultar. Y el doctor Soto es un verdadero experto». Lo observé directamente a los ojos, sin parpadear. Él, sorprendido por mi audacia y mi tono, se dio la vuelta con un resoplido de desprecio, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en su mente. Su paranoia comenzó a crecer. Una segunda confrontación ocurrió días después. Doña Sofía me interceptó en la entrada de la escuela, su voz ahora un susurro venenoso, su rostro peligrosamente cerca del mío. «He oído rumores, maestra Elena. Rumores de que estás esparciendo fantasías sobre manantiales ocultos y conspiraciones para destruir la reputación de mi esposo. ¿Crees que no me doy cuenta?
Tu pasado de idealista te precede, un paso en falso, y me encargaré de que pases tus últimos días en la calle, no solo sin empleo, sino sin hogar. ¿Qué tienes que decirme, anciana tramposa? Sus palabras apenas veladas eran una amenaza directa a mi seguridad y a mi vida. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Mi primer instinto fue retroceder, de encogerme ante la magnitud de su maldad. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas se clavaron en la carne. Pero mi monólogo interno fue un grito de guerra. No te doblegues, Helena. Por tu verdad, por los niños, por el refugio. No puedes ceder. Esta mujer solo teme perder lo que no ha ganado. Ella sabe que la verdad se acerca, y eso la aterroriza. Miré a doña Sofía con una expresión fría, mi determinación grabada en cada fibra de mi ser. Mis fantasías, doña Sofía, son la verdad que usted se niega a ver, y la destrucción de su familia no será mi culpa, sino la de quienes solo ven la riqueza y no la justicia. Su pasado, no el mío, es el que está en entredicho. Mi voz era baja, pero firme, con una autoridad que la descolocó. Ella parpadeó. Su rostro se tiñó de un ligero pánico, el reconocimiento de que yo sabía más de lo que ella sospechaba. La desesperación creciente de los Cisneros era palpable. Empezaron a llamar a sus contactos en los medios de comunicación, intentando desacreditar a cualquier posible detractor antes de que algo saliera a la luz. Su paranoia aumentó. Habían contratado a investigadores privados para seguirme a mí, a Armando y a Laura, buscando alguna debilidad, alguna prueba de que yo era una vieja loca o un chantajista. Pero ya era demasiado tarde. La tensión era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Mi monólogo interno en esos momentos era crucial. Evaluaba cada riesgo, cada movimiento de mis antagonistas, planificando mi siguiente paso. Ellos están asustados. Eso es bueno. El miedo los hará cometer errores, y yo estaré lista para capitalizar cada uno de ellos. La verdad está a punto de explotar, y yo voy a ser la chispa. Mi resolución se había forjado en el fuego de la adversidad, y ahora estaba lista para encender la mecha, para desatar la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El clímax, mi querido amigo, fue una explosión que reverberó por los cimientos de la justicia y la comunidad, un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. La escena se desarrolló en la crucial sesión extraordinaria del ayuntamiento, convocada por Fernando Cisneros para anunciar un nuevo y ambicioso proyecto inmobiliario en la cantera abandonada, un trato que prometía consolidar su fortuna y su legado político. El ambiente inicial era de solemnidad forzada y falsa celebración. El salón del ayuntamiento, pequeño y humilde, estaba decorado con fastuosidad. Las sillas de plástico chirriaban y el murmullo de las conversaciones ansiosas de los aldeanos llenaba el aire. Fernando Cisneros, impecable en su traje, con una sonrisa tensa, ocupaba el centro de la mesa principal, flanqueado por sus principales cómplices. Yo, Helena Castillo, me encontraba discretamente sentada en la primera fila, mi mirada serena y mi corazón latiendo con una determinación inquebrantable. A mi lado, la pequeña Sofía, con su dibujo en la mano, y detrás, el doctor Armando Soto y la abogada Laura Mendoza observaban con expectación. Cuando Fernando tomó la palabra para dar un breve discurso antes de la firma del contrato con los inversores, el murmullo se acalló. «Estimados ciudadanos de El Refugio», comenzó, su voz magnética resonando en el salón. «Hoy es un día histórico. Anuncio el inicio del proyecto Oasis del Sol, una iniciativa que transformará nuestra cantera en un resort de lujo y traerá prosperidad a nuestro amado pueblo. Es un hito que consolidará mi legado y sacará a El Refugio del olvido».
una fortuna construida con esfuerzo, visión y honestidad. Mientras Fernando hablaba, en la pantalla improvisada detrás de él se proyectaban imágenes de un resort de lujo, gráficos de crecimiento económico, y el logo de su campaña, una historia de éxito pulcra y sin fisuras. Fue en ese momento, con una serenidad que parecía sobrenatural en medio de la opulencia falsa, me puse de pie lentamente, el dibujo de Sofía en mis manos, mi figura, modesta y sencilla, irradiando una autoridad silenciosa que captó la atención de todos. Fernando, molesto por la interrupción, me miró con fastidio. «Maestra Elena, ¿qué hace?» «Este no es el momento para sus protestas. Retírese, o la haré retirar». «Con todo respeto, señor alcalde», comencé, mi voz clara y firme, resonando en el vasto salón. «Sus palabras son de una historia, pero hay una verdad más allá de sus fortunas. Una verdad que se ha mantenido oculta por generaciones y que ha esperado pacientemente su momento para salir a la luz. Su oasis del sol no se construirá sobre un legado intachable, sino sobre una injusticia atroz y una traición a este pueblo». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Fernando y doña Sofía se abrieron con furia. Sus bocas se abrieron para protestar. Los inversores y los aldeanos se miraron con confusión. «Mi nombre es Elena Castillo», declaré, mi mirada fija en Fernando. «Y no soy solo la maestra de este pueblo. Soy la guardiana de la memoria de El Refugio y la descendiente de la familia que fue despojada violentamente de su agua por sus ancestros. Su fortuna, Fernando Cisneros, no se construyó con honestidad, sino con el fraude, el desvío y la contaminación de la fuente sagrada, el manantial que dio vida a este pueblo. La sequía que ustedes proclaman no es natural, sino un crimen ancestral». Acto seguido, con la ayuda de Armando Soto, quien, pálido pero firme, activó su portátil, proyecté en las pantallas gigantes del salón una serie de imágenes. No eran gráficos de ventas, sino los documentos que encontré en el archivo, los títulos de propiedad originales de las comunidades despojadas, las cartas de protesta de mis ancestros y de mi abuela, el informe oculto del geólogo que detallaba la existencia del manantial subterráneo y su desvío, y fotografías aéreas que mostraban la desviación del agua hacia una propiedad de los Cisneros. Estos documentos, expliqué, mi voz vibrando con la verdad, prueban que la sequía de El Refugio es un acto deliberado. La fuente sagrada fue desviada y contaminada por sus ancestros para beneficiar sus operaciones mineras en la cantera. Mi abuela, la maestra anterior de este pueblo, guardó copias de estos documentos, esperando el día en que la justicia se manifestara. Y ese día, Fernando Cisneros, ha llegado. Su oasis del sol es un fraude más, construido sobre la miseria de mi pueblo. Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba la fachada de los Cisneros y la de sus cómplices. Las reacciones fueron explosivas, en tiempo real, como una onda de choque. En la mesa, Fernando Cisneros se puso pálido, su rostro se descompuso, sus labios temblaban, incapaces de formar palabras. La incredulidad se transformó en negación salvaje, luego en furia descontrolada. «Esto es una farsa, es un chantaje, esta vieja está loca, seguridad». «Quiten a esa mujer», Zrenia, gritó, su voz histérica, el sudor frío perlado en su frente. Doña Sofía, a su lado, estaba tan blanca como un fantasma, sus ojos muy abiertos, su boca abierta por la sorpresa. Intentaron levantarse y abalanzarse sobre mí. Sus manos temblaban, pero sus propios abogados, que ya revisaban los documentos en las pantallas, los detuvieron. Sus rostros también se tiñeron de blanco.
Los inversores se levantaron de sus asientos, algunos con indignación, otros con terror. Un fraude colosal. Zrenia. Increíble. Zrenia. Un escándalo. Se escuchaba entre los murmullos de la audiencia. El silencio ensordecedor que siguió a mi revelación fue roto por un coro de justicia. Component placement. Agua para el refugio. Component placement. Vergüenza. Zrenia. La verdad. Los aliados reaccionaron con un orgullo palpable. Armando Soto me miró con una expresión de alivio y una profunda gratitud. Laura Mendoza, la abogada, disparaba fotos sin parar, sus ojos brillando con la emoción de la exclusiva de su vida. La pequeña Sofía, mi alumna, se acercó a mí, sus ojos llenos de asombro y una sonrisa brillante. El cambio de poder fue instantáneo y demoledor. Ya no era la maestra humillada, sino la verdadera protectora de El Refugio, la portadora de una verdad innegable. Mis diálogos, antes humildes, ahora eran concisos, firmes, llenos de autoridad recién encontrada. «Señor Cisneros», dije, mi voz tranquila pero cargada de poder. «La tierra ha hablado. La fortuna de su familia ha sido desenmascarada. Y la justicia, créame, prevalecerá. El refugio recuperará su agua, y usted pagará por sus crímenes». En ese preciso instante, varias personas uniformadas de la Fiscalía y la Policía, alertadas por Laura y Armando Soto, entraron al salón. Se dirigieron directamente a Fernando Cisneros y sus cómplices. Los flashes de las cámaras estallaron con una intensidad cegadora. El caos se desató en el salón, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. Fernando Cisneros y doña Sofía, con los rostros desfigurados por el terror y la rabia, fueron escoltados fuera del salón. Su humillación pública, total. Los aldeanos, antes temerosos, ahora aplaudían y vitoreaban, sus rostros llenos de esperanza. La vindicación era mía. Había ganado. La caída de Fernando y Sofía Cisneros fue una espiral descendente, tan brutal como satisfactoria, mi querido amigo, un eco visceral de su propia arrogancia, clasismo y traición. Lo que comenzó como un intento desesperado por mantener una farsa, se transformó rápidamente en una cascada de consecuencias legales, sociales y profesionales que los arrastraron al abismo del descrédito más absoluto. Las imágenes de sus rostros desfigurados por el terror y la furia, mientras eran esposados y escoltados fuera del ayuntamiento, se reprodujeron incansablemente en todos los noticieros y periódicos del país. Sus nombres, que antes eran sinónimo de poder y filantropía falsa, se convirtieron en sinónimo de fraude, corrupción y desprecio por el pueblo. Las investigaciones se expandieron más allá de la fuente sagrada. La Fiscalía, impulsada por la contundencia de mis pruebas, los informes geológicos, los títulos de propiedad originales, las cartas de mis ancestros y el testimonio impecable de Armando Soto y Laura Mendoza, descubrió una intrincada red de malversación de fondos públicos, sobornos y manipulación de registros históricos que la familia Cisneros había orquestado durante décadas para ocultar la verdadera procedencia de su fortuna y para enriquecerse a costa del pueblo. Se revelaron tratos turbios en otras propiedades y fundaciones donde tenían influencia, un imperio de engaño construido a base de su avaricia desmedida y su sed de mantener una imagen impoluta. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones. Los que habían sido los intocables pilares de la comunidad se vieron arrastrados por el fango de los tribunales, sus nombres mancillados en cada titular, sus reputaciones pulverizadas en la arena pública. Los bienes de Fernando y Sofía Cisneros fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas, sus lujosas propiedades y colecciones de arte embargadas para compensar
los daños causados por el fraude histórico y para garantizar la restitución de los recursos a El Refugio. La cantera fue clausurada y se iniciaron los trabajos para restaurar el cauce original de la fuente sagrada. De la opulencia más descarada pasaron a la más humillante precariedad. Fernando Cisneros fue condenado a prisión por sus crímenes y su nueva realidad era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos, quienes lo reconocían de la televisión y se mofaban de su caída. Doña Sofía, aunque no fue a prisión por su salud delicada, fue condenada a arresto domiciliario perpetuo, su orgullo destrozado, su vida convertida en una sombra de lo que fue. Su arrogancia se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación visceral. Se los vio en la calle, despojados de su poder, sus rostros demacrados, sus cuerpos encorvados por el peso de la vergüenza. De las figuras imponentes y pulcras no quedaba más que una sombra, un espectro de su antiguo yo. Los que antes los reverenciaban y los adularon, ahora los evitaban, les daban la espalda, los borraron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder, construido sobre la mentira y el clasismo. La humillación pública fue su cárcel, la soledad su castigo. La bancarrota de su alma era infinitamente más profunda que la de sus finanzas, una ruina que ninguna cantidad de dinero podía reparar, ni todo el poder del mundo podía ocultar. Mientras Fernando y Sofía Cisneros se hundían en el abismo de sus propias fechorías, mi vida, la de Elena Castillo, ascendía de las sombras hacia una luz resplandeciente, un triunfo que superó mis sueños más audaces. No fue un ascenso impulsado por la venganza, sino por la vindicación, la sanación y el inquebrantable deseo de reconstruir un legado basado en la compasión, la verdad y la justicia. El éxito no era solo mío, era de Armando Soto, de Laura Mendoza, de la pequeña Sofía, y de todos los que habían creído en la verdad y en el valor de una historia silenciada. Mi nuevo estatus profesional fue meteórico. La historia de la maestra de pueblo que desveló el fraude ancestral se hizo viral, conmoviendo a millones y provocando un intenso debate sobre la ética, el desarrollo rural y la restitución de la justicia. La cantera fue restaurada, y la fuente sagrada brotó de nuevo, devolviendo la vida a El Refugio. Yo fui nombrada directora de un nuevo Centro de Desarrollo Sostenible Rural, una posición que superaba con creces mis necesidades. Mi primera gran obra fue la supervisión de la restauración de El Refugio, ahora diseñado con ética, sostenibilidad y en armonía con la naturaleza y la comunidad original. Las ganancias de los activos cisneros recuperados se destinaron a la restitución de recursos hídricos y al desarrollo sostenible de las comunidades rurales empobrecidas. Mi sanación emocional fue un proceso lento, pero profundamente gratificante. Dejé de sentirme una sombra. Cada vez que caminaba por El Refugio, la gente me saludaba con respeto, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Las miradas de lástima o desprecio se habían transformado en miradas de asombro y reverencia. Mi pequeña escuela de adobe fue renovada y ampliada, convirtiéndose en un centro de educación innovadora, rodeada de jardines florecientes y de la paz que finalmente había encontrado. Ya no había necesidad de esconder mi talento. Mi nueva vida, con vistas a los campos verdes y el manantial cristalino que yo había ayudado a restaurar, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez de la tierra, de las sonrisas de los niños, de la energía de la justicia, un reflejo de mi propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en mí como una brisa suave y constante. El impacto en la comunidad de El Refugio fue inmenso. El pueblo floreció,
volviendo a ser un oasis de vida. La pequeña Sofía, mi alumna, inspirada por mi valentía, creció para convertirse en una reconocida ingeniera ambientalista, dedicando su vida a la protección de los recursos naturales y a la justicia social. Armando Soto y Laura Mendoza se convirtieron en figuras clave en la lucha por la verdad, inspirados por mi ejemplo. Mi nueva posición me permitió trascender el éxito personal para abrazar un propósito mayor, la filantropía y el legado. La Fundación El Refugio, Raíces de Agua, creada con los fondos recuperados de los Cisneros y los nuevos proyectos éticos, se dedicó a la restauración de ecosistemas dañados, a la preservación de las tradiciones ancestrales y a programas de desarrollo económico sostenible para comunidades rurales. Lanzamos programas de becas para jóvenes talentos que querían estudiar ingeniería ambiental, derechos humanos y desarrollo comunitario, asegurando que el conocimiento ancestral no se perdiera y que las injusticias del pasado no se repitieran. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se creaban oportunidades y se inspiraban cambios positivos en la sociedad a una escala global. Tuve reencuentros significativos. Un día, en un evento benéfico organizado por la Fundación, me encontré con antiguos socios del alcalde y con funcionarios gubernamentales que me habían despreciado. Me miraron con vergüenza, admiración y un profundo arrepentimiento. «Maestra Elena», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro. «Nunca creímos en su visión». «Perdónenos». Yo les sonreí, una sonrisa genuina, sin rencor. La verdadera prosperidad reside en la justicia y la integridad, les respondí. Los geólogos y urbanistas que me habían desestimado ahora buscaban mi consejo y colaboración para sus proyectos. Incluso la directora de la escuela, que me había sorprendido en el aula, ahora me saludaba con una profunda inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. Ya no era la maestra humillada, era la guardiana de la verdad, la visionaria, la mujer que había demostrado que la dignidad y la justicia siempre prevalecen. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Castillo y el refugio se convirtió en un faro, un testimonio imperecedero de que la verdadera dignidad no reside en las apariencias ni en el poder adquirido de forma ilegítima, sino en la integridad del espíritu y la valentía de enfrentar las sombras del pasado. La lección de vida aprendida, grabada en cada gota de agua que brotaba de la fuente sagrada y en cada vida tocada por la Fundación El Refugio, resonó con cada nueva oportunidad creada, con cada injusticia reparada. Demostró, una vez más, que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la profundidad de su sabiduría, la fortaleza de su carácter y la capacidad de ver la vida donde otros solo veían la sequía. El legado duradero de Elena, la maestra de la esperanza, trascendió su propia existencia. Ella, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad de la incomprensión y la ignorancia. Fernando Cisneros, el alcalde arrogante, se desvaneció en el olvido y la deshonra. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde y olvidado, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una comunidad, de una sociedad, de una fortuna. Y así, la Fundación El Refugio, Raíces de Agua, se convirtió en un faro de esperanza global, un ejemplo de cómo la perseverancia, la compasión y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden, de hecho, cambiar el mundo, una gota de agua a la vez.